Bueno, buenos días. En el marco de las disposiciones surgidas a partir del contexto planteado por el COVID-19, las acciones promovidas en consecuencia por la UNLP y el marco resolutivo propio de la FAO, en su resolución 106 del 20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas, en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas de PFC, se dará inicio al acto de defensa de PFC de la estudiante María del Rosario Dávila Carrera, estudiante del taller vertical de arquitectura número 1, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema Experimenta RG, espacio colaborativo para la creación de proyectos, Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En segundo lugar, se realizará la defensa de PFC del estudiante Fernando Ezequiel Miras, desarrollando el tema hacia un urbanismo ecológico. A continuación, presentaré a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa por el taller vertical de arquitectura número 1, los profesores arquitecta Verónica Cueto Rúa y arquitecto Horacio Morano, profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Alejandro Casas, profesora invitada por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, asignatura e instalaciones, la arquitecta Nelly Lombardi, y profesor invitado por el área de historia, el arquitecto Horacio Caride. Dando fe en representación de la Secretaría de Enseñanza de la FAO de la identidad de los participantes en este acto, iniciamos la presentación. Así que, María del Rosario, cuando quieras, puedes compartir. Estás muteada, Rosario. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Buenísimo. Empezamos de vuelta entonces. Bueno, buen día. Mi nombre es Rosario de la Carrera y voy a defender mi proyecto, Experimenta RG, que es un espacio colaborativo para la creación de proyectos. Bueno, mi trabajo se desarrolla en Río Grande, ciudad donde nací y me crié. Una ciudad con una compleja identidad. Somos fueguinos, hijos del desarraigo, y arraigándonos nosotros a nuestro lugar. Río Grande es un entramado complejo de prácticas culturales, en un intento permanente de marcar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Río Grande es historia, con la ancestralidad de la cultura secna. Es producción, ya que la promoción industrial, con la 19640, es la que trajo a muchos de los que hoy la habitan. Es Malvinas en su constante reclamo de soberanía, y es deporte en su incentivo reiterado de las actividades que se realizan en el interior. Bueno, el marco teórico para mi proceso inicia con una búsqueda desde observar que muchos adolescentes y jóvenes adultos de mi ciudad están desempleados. Estos jóvenes no estudian ni trabajan, pero no carecen de ideas o proyectos que podrían materializarse y quizás sí generar ese empleo que está en búsqueda, ¿no? Río Grande ofrece formación universitaria y terciaria. Es limitada en cuanto a carreras. Existe una oferta académica del área de sociales, humanidades y algunas ingenierías, pero aquellos que no tienen interés en estas áreas y quizás sí en otras, tienen que buscar esa formación fuera de la provincia, como fue mi caso. Es una cuestión que no puede darse para todos, y bueno, por eso un poco mi proyecto. Bueno, la idea sería que un espacio físico se realice donde se pueda ingresar con una idea y salir con esta idea materializada. Podría significar no solo una posibilidad de empleo, sino que también fomentar la curiosidad de esa persona para seguir formándose. Bueno, para esto mi idea sería aprovechar la existencia de la Ley 19640 de promoción industrial y enmarcando estos proyectos en áreas de posible industrialización. Bueno, entonces esta exploración nos lleva a preguntarnos el qué. El qué sería un espacio... Volvemos al qué. Sería un espacio físico para poder desarrollar esta búsqueda. Un lugar que, bueno, primeramente debería contar con servicios, salas de reuniones, espacios que fomenten el trabajo interdisciplinar,
y talleres donde uno pueda aprender lo necesario para la materialización de esa idea y, bueno, espacios de guardado. A veces sucede que uno tiene ideas, pero no tiene ni dónde desarrollarlas, y también a veces uno tiene una idea que es, en cierto punto, muy vaga, y quizá un espacio y personas que puedan ayudarte a desarrollarla y materializarla sería la idea. Bueno, y el cómo. Bueno, atendiendo a esta presencia grande de la industria en mi ciudad, me parecía adecuado que este espacio funcione como una fábrica, en cierto punto, pero de algo que en principio es inmaterial, como es una idea, ¿no? Bueno, para ello creí interesante que la morfología de este edificio responda al tipo industrial, con 3 naves de cubiertas tipo jet, que es lo clásico en una fábrica, digamos, y con materiales de fácil obtención local. Eh, bueno, una de las cosas a tener en cuenta, sobre todo por la ubicación geográfica de mi ciudad, es la importancia de las pendientes en los techos, por las nevadas que pueden llegar a caer, la amplitud de los espacios interiores, el rápido montaje, porque existe en mi ciudad una veda constructiva que se da generalmente entre los meses de mayo y septiembre, la resolución de las instalaciones térmicas por la temporada invernal, que, bueno, es prolongada y el clima es muy frío generalmente. Y bueno, la resolución paisajística que debería darse en principio con especies autóctonas. Bueno, acá una imagen de mi ciudad, o parte de mi ciudad. Bueno, en cuanto a lo urbanístico, mi ciudad está dividida hoy por el río, en las márgenes norte y sur, donde, bueno, la margen norte es donde se ubica el centro cívico de la ciudad y donde se asienta casi 2/3 de la población, más o menos. En la margen norte está el sector de intervención, donde yo voy a desarrollar mi proyecto, que es a 5 cuadras de la plaza principal, que es esta que está acá. Está entre las avenidas Santa Fe y la calle Torne, en lo que son terrenos pertenecientes al BIM 5, a la base de infantería de marina, que en el nuevo plan de acción de la ciudad se considera como una barrera urbana con necesidad de cambio de uso. Y es por ello que, bueno, me parecía un sector interesante para desarrollar. El sector se encuentra, bueno, en un lugar estratégico de la ciudad, y a una cuadra de este sitio tenemos el centro de transferencia del transporte público, que no es cosa menor porque, digamos, todos los colectivos de la ciudad se llegan hasta ahí. Hoy por hoy la ciudad tiene distintos espacios, como muestro un poco, pero están todos como muy disgregados y son de difícil acceso. Bueno, en cuanto a la intervención, para el master plan, o el plan maestro, tomé cuatro premisas. La topografía del terreno, con su diferencia de niveles entre los 8 metros sobre el nivel del mar, que es sobre la avenida de Héroes de Malvinas, que es la de aquí abajo. Eh, la de aquí abajo. Y los 18 metros sobre el nivel del mar que tiene la avenida Ara San Juan, que es acá. Por otro lado, las áreas que creía más adecuadas para la sectorización de estas actividades, eh, fue que el sector deportivo, perdón, se complementara con el sector deportivo que hay de exterior en este sector, yo incorporando edificios para actividades interiores. Eh, el área educativa en cercanías a la ubicación actual de la UTF, y por último las áreas cívicas y productivas dentro ya del parque. Bueno, en tercer lugar, la apertura de vías nuevas, tanto vehiculares como peatonales, y bueno, también la incorporación de ciclovías. Y bueno, por último, las visuales que esta misma topografía nos regala con el mar enfrente. Bueno, para ello entonces tenemos los palacios deportivos, el skatepark, y un espacio también deportivo interior, una bibliolab, un laboratorio cívico, que también era una cuestión importante para mí, porque en la municipalidad tiene esta idea de una gestión participativa, entonces un lugar donde se pueda
reunir a la población, donde pueda eh, darse un intercambio mucho más cercano entre la gestión y nosotros. Me parecía también un lugar muy interesante. Puntos ecológicos, donde, bueno, a partir de energías renovables podemos abastecernos. Ya existen en otros sectores de la ciudad. Un predio ferial. eh, bueno, en mi ciudad es muy importante eh, el, digamos, la interiorización de las cosas, es decir, que haya espacios de interior para desarrollar actividades. Bueno, la UNTF, que estaría trasladándose de este sector hacia este terreno, y bueno, mi edificio. Bueno, para el proyecto existen dos palabras base para mí, que son, bueno, la creatividad y la producción. Como argumento proyectual, creí interesante la presencia de áreas de producción, de educación, de incubación y de colaboración. El proyecto en principio abarcaría tres áreas grandes, si se quiere: la textil, fomentando la utilización del descarte de fábricas de la ciudad; la multimedial, para desarrollar sobre todo la parte de incubación y la de tecnologías emergentes, como la domótica, el Internet of Things; la programación y, bueno, entre otras. Y a ello se le agrega un laboratorio de impresión, donde, bueno, se podrían prototipar algunas ideas que necesitaran la materialización física de ellos. Eh, bueno, un poco los vínculos entre bueno, el edificio, que tiene espacios de soporte, el edificio con espacios teóricos también, bueno, la relación que existe entre el edificio, el diseñador, los oficios, y esto cómo nos lleva a una idea material. Bueno, para lo morfológico, como nombré antes, me parecía que tenía que servir de inspiración la morfología típica de una fábrica, pero bueno, siendo un poco más permeable en la parte de la planta baja, para una mejor relación con el exterior, y teniendo, bueno, una piel que recubra y que dé esa morfología en las plantas superiores. Bueno, el proyecto en sí. Bueno, como programa, el proyecto se desarrolla en 5 niveles. 2 niveles de subsuelo, donde tenemos los estacionamientos, eh, las salas de máquinas, los camarines, en un hall, ya que también está la presencia de un auditorio. En la planta baja, un espacio un poco más público, si se quiere, en cierto punto, un comedor comunitario, unas áreas de salas de reunión, un espacio multimedial, un pañal para materiales y como espacio de guardado. Aquí algunas imágenes de la planta baja. Siempre espacios donde se pueda reunir por ahí gente que no va a utilizar el edificio en sí, pero bueno, tiene grandes vistas, está ubicado en un lugar bastante estratégico de la ciudad. Bueno, en cuanto a la planta baja, tenemos todo lo que se desarrollaría como el laboratorio de tecnologías emergentes, bueno, donde se desarrolla esto que comentaba antes, el Internet of Things, las áreas de programación, y bueno, en las áreas de impresión, de prototipado, como había nombrado hace un rato, y el área de laboratorio textil, con un espacio donde se desarrolle la actividad como más dura, si se quiere, y un espacio donde se pueda como exponer o dejar ver qué es lo que sucede. Este espacio sería una cuestión así. También con vistas hacia el mar, siempre ubicado del lado norte, con eh, la mejor iluminación y, bueno, las mejores vistas. En el segundo piso tenemos un espacio donde se desarrolla, un espacio colaborativo, un espacio de coworking, un segundo sector de prototipado de laboratorio de impresión, y bueno, una sala de máquinas. Bueno, en una de las imágenes se puede ver un poco la relación entre los espacios, y bueno, algunos espacios. En cuanto al desarrollo técnico de este edificio, bueno, el corte
me pareció interesante colocar un corte, sobre todo que me permitiera en realidad mostrarles las distintas relaciones que existen entre los espacios que comentaba hace un rato, la iluminación cenital que recibe el edificio, aprovechando estas cubiertas, la relación entre los tres niveles por las dobles y triples alturas, y bueno, un poco también de la materialidad del edificio y bueno, las áreas de estacionamiento y los espacios de soporte para el auditorio. Bueno, otras cosas interesantes que me parecía mostrar es, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con el clima propio del lugar, como los hall de ingreso, los hall de invierno que les llamamos nosotros, eh, que nos sirven no solo como un espacio previo al edificio, sino también nos sirven para desarrollar las instalaciones, sobre todo térmicas, muy importantes acá. Bueno, en cuanto a la materialidad propia del edificio, seleccioné tanto para la estructura como para el cerramiento madera, utilizando sistemas de panelización con CLT para los cerramientos y de madera laminada para la estructura del mismo. La elección de este material no tiene solo que ver con el uso sostenible y sustentable de los materiales, sino también con la facilidad del rápido montaje que nos brinda. Esto también tiene que ver con lo que comentaba antes de la vea constructiva, también con las condiciones climáticas que solo nos permiten construir con sistemas en seco en estos meses, lo cual nos representa, digamos, nos significa a nosotros un atraso en tiempos también de oro. Bueno, además, digamos, para la construcción de edificios, en general, en la isla dependemos casi enteramente de materiales que sí o sí tienen que traerse de la zona continental del país. Esto incrementa costos, tiempos para la construcción y también es poco sustentable. Eh, Mi alternativa, bueno, sería la utilización de madera de lenga, que ya es utilizada para la construcción en la isla, pero pasando ella por un proceso industrial. Esto ya se desarrolla en otros países, incluso hay algunas experimentaciones en Chile, muy cerca, o digamos, muy cerca de la Patagonia, por lo cual sería bastante, no sé si fácil de desarrollar, pero sería posible. Bueno, estos paneles son de, bueno, madera contralaminada, usada, sí, madera contralaminada, eh, teniendo distintas capas. Esto se podría armar, por ejemplo, en Tolwyn, que queda a ciento y algo de kilómetros de acá, y podría trasladarse y montarse directamente en la web. Bueno, esto sería un despiece más o menos del sistema. El sistema es un ensamble intercalando los paneles de CLT y haciendo una especie de entramado similar al casetonado en hormigón armado. Bueno, en cuanto a la sostenibilidad, me parecía interesante tener algunos criterios pasivos y bueno, activos también. Una cubierta, bueno, con aislación térmica, en realidad todo el exterior debería tener, bueno, aislación térmica. El sistema que me pareció mucho más interesante de utilizar es el BRB frío-calor, eh, paneles solares, una ventilación e iluminación natural, bueno, justamente aprovechando este tipo de cubierta elegida. Bueno, distintas protecciones según de dónde vengan los vientos dominantes y los vientos fríos, que es algo a tener bastante en cuenta en mi ciudad. Bueno, cómo este espacio ha de ser calefaccionado, sí o sí. Eh, bueno, otra cosa interesante que me parecía es bueno, la incorporación en los caminos que hacía al principio del master plan de lo que son bicisendas o, digamos, el espacio para los transportes alternativos en cierto punto. Y bueno, más o menos esto sería lo que me gustaría contarles sobre el proyecto. Bueno, a modo de cierre, me gustaría expresar que el trabajo es quizá un punto medio, porque me gustaría seguir desarrollando esto. Respecto, bueno, al estudio de los nuevos espacios, el coworking, makerspace, los bibliolabs, los laboratorios cívicos, algo que vengo desarrollando en los últimos 3 años de la carrera.
y tratando siempre de incorporar a los proyectos que, bueno, que se nos requirieran. Bueno, y que en este orden también me pareció adecuado hacerlo en mi ciudad, que en cierto punto tiene búsquedas similares. Mi búsqueda de ciudad tiene que ver con la participación ciudadana en las distintas instancias de la creación de ella. Y bueno, como dice Saskia Sassen, la ciudad es un espacio donde los sin poder pueden hacer historia. Y me parece que nosotros como arquitectos podemos ayudar a que eso pueda ser. Bueno, me gustaría agradecer bueno, a mi abuelo, que ya no está conmigo, pero sé que donde esté me está apoyando. Eh, bueno, a mi hermano, que me viene bancando siempre, a mi familia, a mis amigos de acá del sur, que siempre se hicieron presente en toda mi carrera, a mis compañeras, que ya hoy son mis amigas, Ine y Vane, que también vienen bancándome siempre en todas estas búsquedas que tengo que por ahí al principio ellas no tenían. Eh, bueno, mi tutor Willy, que también siempre apoyándome en estas búsquedas. Bueno, la cátedra en la que me vengo desarrollando en los últimos 3 años. Eh, y bueno, a la educación pública que me formó siempre. Muchas gracias. Gracias, Rosario, por tu exposición. Ahora vamos a, cuando Fernando esté en condiciones de compartir, vemos tu exposición y después nosotros vamos a ir a una reunión con la comisión, ¿no? Hola, buenos días. Buen día. Bueno, mi nombre es Fernando Ezequiel Miras y les voy a comentar un poco mi proyecto final de carrera titulado Hacia un urbanismo ecológico. Para dar introducción al tema, voy a explicar un poco la evolución de las ciudades y el pensamiento del urbanismo, situando a La Plata en el proceso de formación de la ciudad moderna, un modelo culturista donde las escalas eran más pequeñas y menos densidad en relación a la naturaleza, y en donde hoy en día la crisis del urbanismo moderno y la formación de la ciudad contemporánea da como resultado un modelo de urbanismo en redes, donde la ciudad compacta, compleja, diversa y continua. Dando como referencia el urbanismo ecológico de Salvador Rueda, que es hacia donde apunto con mi trabajo. Esto nos da, este nuevo paradigma urbano nos da puntos para reflexionar si la ciudad son para las personas o la ciudad para el automóvil, y si el problema son las ciudades o las ciudades son la solución. Dando comienzo a la investigación en cuanto a los pensamientos higienistas de la época fundacional, donde La Plata se planificó en base a un territorio vacío, proponiendo una morfología del perfil, un perfil homogéneo, en donde los edificios públicos se destacaban por su escala monumental, y en donde se proponían unidades funcionales como la Casa Chorizo, donde su tipología se desarrollaba alrededor de un patio verde, garantizando la luz natural, ventilación y una calidad de vida dentro de la vivienda. Con la expansión y el crecimiento se genera una mancha urbana, donde la centralización de la actividad y los movimientos de la ciudad generan una competencia por el espacio de las calles, al no haber un orden, y las veredas se transforman en espacios de servicios como expansiones de los equipamientos que abastecen a la ciudad. A través de la renovación edilicia, por los nuevos códigos de edificación, ese crecimiento acelerado que produjo una degradación del ambiente, en donde la morfología de la ciudad cambió, generando áreas heterogéneas,
y dando como resultado menos asolamiento, menos ventilación, en donde la ciudad perdió espacios verdes y disminuyendo el suelo absorbente. Acá mostramos algunas edificaciones y ejemplos de edificaciones en altura, en donde las unidades funcionales no se le garantiza la luz solar en todas las horas del día, y tampoco una ventilación cruzada, que sería algo importante para la vivienda. El modelo de ciudad actual trata de una sola forma de densificar la ciudad, en donde el corazón de manzana ya no se percibe, generando medianeras y paredones en altura, donde la planta baja no tiene relación y fragmentándose, sin espacios en común para la vida social, generando halls de entrada que son tipos burbujas vidriadas, en donde las circulaciones interiores de los edificios son pasillos oscuros y cerrados, en donde la arquitectura estática se propone una densificación de la parcela con una tipología repetitiva, en donde el usuario deba moldarse a las condiciones habitacionales, a través de una construcción tradicional. Para repensar a la ciudad y apuntar hacia el nuevo modelo de ciudad que se busca, se buscaron algunas intenciones y referentes, como las viviendas sociales, en donde tiene una relación con los patios públicos en planta baja y los patios en altura del conjunto. En Higienópolis, como se eliminan las medianeras para ganar más caras libres y mejorar el asolamiento y la ventilación, y dándole una permeabilidad en planta baja. Curitiba, en donde hay una relación de la ciudad con la naturaleza, apuntando hacia una movilidad sostenible. Una arquitectura sistemática entre llenos y vacíos, como el barrio Orma, y la arquitectura orgánica que planteaba Álvaro Alto en relación al clima, donde la vivienda tiene una flexibilidad y metamorfosis de los usos. Algunos objetivos que se proponen en el proyecto final de carrera son estrategias proyectuales en donde se agrupan las parcelas y se vincula la manzana entre sí, articulando distintos espacios verdes dentro de la manzana, generando una manzana permeable vinculada a la ciudad, garantizando la calidad del hábitat en las viviendas y espacios comunes, sin dejar de lado la interacción social, con una integración equilibrada de la multifuncionalidad en espacios residenciales y de encuentro social, recuperando espacios públicos y relacionarlos con la manzana y la ciudad. Para dar este resultado se emplean gestiones e instrumentos pensando en una ciudad colectiva donde el Estado ordena el mercado y la inversión privada ayuda a construir una ciudad mejor a través de una planificación estratégica territorial, articulando unidades ejecutoras multisectoriales con un asesoramiento de grupos interdisciplinarios de la UNLP y diferentes facultades, ONG y cooperativas, apuntando a objetivos en común. La zonificación que se propone es a través de anillos, donde la densificación se relaciona con la forma de edificación y la configuración del tejido parcelario. En la zona de alta densidad se proponen edificios en altura y de torres, pero una baja cobertura del suelo, donde son zonas que se necesita suelo absorbente y espacios en planta baja. Una zona media, donde se propone una edificación de media altura y una media cobertura del suelo, y la periferia, donde se plantea una edificación de baja altura con alta cobertura del suelo. También se propone un ordenamiento del sistema de movimientos, aprovechando la estructura urbana que tiene La Plata, con las distintas vías de movilidad, como la circunvalación, avenidas, diagonales y calles interiores. Entonces se plantea dividir estos distintos sistemas de movilidad motorizado y no motorizado para garantizar un orden, y esto nos da como resultado una macrocélula que son zonas tranquilas dentro de las avenidas, en donde se puede aprovechar el espacio público para distintos usos para la sociedad. La estrategia proyectual
detecta distintas condiciones actuales en el tejido de la plata, donde observamos un tejido heterogéneo cerrado. Por las renovaciones que se hicieron, se ve de que hay una fragmentación de la manzana, imposibilitando la unión, y un tejido heterogéneo abierto, donde sí se garantiza la conexión de la manzana con la ciudad y con las distintas parcelas que no se renovaron, a través de conectores y patios verdes, que bueno, estos son los casos en donde vamos a centrar nuestro sistema. El sistema propone un sistema de grilla en donde se inserta el sistema dentro de la parcela, separándose de los ejes medianeros, dando como resultado una circulación peatonal, un bulevar verde que acompaña esa circulación y distintos patios verdes dentro de esa parcela. La grilla se adapta a distintas situaciones como agrupamiento de parcelas para dar nuevas tipologías de mayor escala y espacios también con más importancia. Y también la grilla se adapta a equipamientos grandes, que bueno, es una necesidad de hoy en día. Este conector vincula los distintos patios que tienen distintas escalas, vinculando la manzana en su totalidad. Y bueno, el sistema va de la mano de la sustentabilidad, aprovechando el asolamiento en el interior de la manzana y una ventilación cruzada. Acá podemos ver un poco el corazón de manzana, cómo es la relación entre lo público y lo privado, la vivienda y los distintos equipamientos de distintas magnitudes, y también cómo algunos espacios dentro del complejo de vivienda puede tener distintos usos, como estacionamiento por momentos, uso recreativo, como expansiones de los distintos equipamientos, y también abrirse a la ciudad para fomentar el encuentro social. El sistema se va a encontrar con diferentes situaciones de preexistencia por las renovaciones de la manzana, situaciones de esquina, situaciones de patrimonio, situaciones en donde ya se renovaron las parcelas vecinas. Y un elemento importante del sistema es la circulación vertical y sistema de pasarelas en altura, que la localización de estos núcleos está limitada por las vías de evacuación, y estos núcleos verticales van acompañados de terrazas en altura de simple y doble altura. Las pasarelas aéreas también se van adaptando a las distintas situaciones de las viviendas, ya sea viviendas de simple o dúplex. El patio interno, acá mostramos un poco cómo es la relación del núcleo vertical con las distintas espacios en altura que se van generando, y también en relación a la planta baja. Y cómo esta circulación en pasarela nos ayuda a una relación con el entorno. Los módulos de equipamiento y vivienda que se plantean, se plantea una integración equilibrada de la multifuncionalidad, en donde los servicios se localizan en la cara sur para garantizar y aprovechar el asolamiento en toda hora del día. El módulo se adapta a las distintas múltiples formas de concebir las unidades del hogar y planteando nuevas formas del hábitat en relación al verde, dentro del conjunto y en la vivienda. Se apunta a una arquitectura bioclimática sostenible, aprovechando la luz solar en todo el día, tanto para iluminación como climatización en época invernal, y disminuir el consumo energético para iluminación, refrigeración y calefacción, tomando como elementos de parasoles para la protección en épocas de verano.
La propuesta programática, para hacer la prueba piloto, se debía elegir un lugar bastante importante para la ciudad, entonces se tomó una manzana dentro del eje cívico que se sitúa enfrente de la Plaza Malvinas, en donde se diferencia un perfil más cultural, con más vida social, y un perfil más barrial, mucho más tranquilo. Entonces la idea es vincular a través de las circulaciones interiores y espacios verdes, la avenida 51, vincularla con la avenida 53 y vincular la plaza con el equipamiento que se inserta en la avenida 19, que es un equipamiento multiuso con una importante vida social, y la idea es integrarlo con el Centro Cultural Islas Malvinas. El programa que se plantea y el apilamiento son oficinas coworking y viviendas en donde se integra el trabajo a la vivienda, como viviendas co-living, equipamientos en planta baja que sean tanto para la ciudad como equipamientos para el propio conjunto, estaciones de bicicleta para fomentar una movilidad sostenible, y puntos limpios para también fomentar el reciclado de basura. Ya metiéndonos en el proyecto, podemos ver cómo se conectan con las circulaciones interiores, las distintas avenidas, también cómo se conecta con la ciudad, con espacios al aire libre, cómo se van cosiendo los distintos áreas verdes en función a los conectores, cómo el equipamiento tiene una relación importante con la plaza, y a su vez cómo se integra toda la vida social dentro de la manzana, generando espacios para el propio conjunto o espacios para la ciudad. Dentro del programa de la vivienda se presentan situaciones, espacios para fomentar el encuentro social, plazas en altura, y cómo la circulación de pasarela también va vinculando las distintas funcionalidades. Acá también podemos observar cómo se puede implementar huertas en altura, cómo la terraza del equipamiento se vincula directamente con el corazón de manzana, y cómo también se pueden ya plantear las renovaciones de los terrenos vecinos, garantizando la separación de los distintos volúmenes con las preexistencias. Acá podemos observar también terrazas de mayor envergadura, y como también las pasarelas van vinculando los distintos puntos, y también se plantean terrazas en altura, rematando el volumen. Mirando el perfil de ciudad que se propone, se ve cómo se eliminan las medianeras, cómo se vincula con las áreas verdes, cómo en la planta baja se pueden relacionar los distintos usos con espacios de esparcimiento, como expansiones, y cómo la vivienda también está integrado a espacios de relación social. Acá podemos ver cómo es la planta baja, que es una planta baja permeable, circulable, cómo los espacios dentro del complejo pueden proponerse espacios verdes. Y bueno, y acá podemos ver cómo se conecta la avenida con las circulaciones, los distintos usos, ya sea un poco más privado del complejo, un poco más espacios de que se pueden integrar y relacionar con la ciudad,
y los espacios en altura como las terrazas. Y también esto nos da como resultado un apilamiento y cómo se relaciona el equipamiento con la vivienda a través de este corazón de manzana. Ya centrándonos en lo que sería la materialidad, proponemos un sistema de construcción prefabricada industrializada donde garantiza la rapidez y el apilamiento y montaje a través de grúas. Acá mostramos un poco cómo es ese sistema constructivo de columnas que puede ser metálico o de hormigón prefabricado, al igual que la panelería puede ser de madera, steel frame o PRFB. Acá vemos cómo se vinculan las vigas con las losetas premoldeadas. Y bueno, y esta particularidad del sistema prefabricado industrializado nos da la posibilidad de pensar al conjunto como un crecimiento progresivo, en donde se plantea un esqueleto, y entonces el usuario tiene la posibilidad de disponer de un espacio aéreo y generar una vivienda mínima, y en relación al paso del tiempo y las necesidades, que esta vivienda vaya creciendo y mutando hasta completarse en su totalidad. Esta vivienda también garantiza una flexibilidad de los usos, ya sea un uso más fragmentado o usos más en conjunto de los distintos espacios, y también cómo esta vivienda puede ser viviente y cambiante a través de las distintas situaciones que puede ir teniendo la familia en base a los modos de hábitat. Acá podemos ver cómo es algunos espacios de encuentro dentro de las viviendas co-living en relación a espacios en común y recreativos. Y bueno, y también cómo la manzana y la parcela se integra a la ciudad a través de espacios públicos que pueden ser de distintos usos, siempre teniendo como prioridad la relación con la naturaleza. Y para dar finalizada la defensa, una frase que me pareció interesante de Richard Fuller, que él decía que la mejor forma de predecir el futuro es diseñándolo. Quiero agradecer al cuerpo docente, al personal de la institución y a la comisión evaluadora por escucharme, a mi familia, que siempre estuvo presente, al igual que Carolina, mi novia. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a Rosario también. Nosotros vamos a retirar este Zoom y vamos a ir a un Zoom para charlar un poco con la comisión. Y luego volvemos. Ahí está. Está Rosario. Ahí está con sonido y grabando. Bueno, estudiantes, primero hay que felicitarlos porque la institución puede estar conforme de alguna manera con que han hecho un camino y han podido sostener lo que nosotros consideramos que ha sido un tiempo muy difícil, que es esta distancia de 2 años y medio y un poco más de la facultad, del contacto cotidiano con los compañeros y con los docentes, y del propio ejercicio y pensamiento que se desarrolla en el taller de arquitectura, ¿no? Donde permanentemente
estamos abordando desde la arquitectura todas las cosas que rigen nuestras acciones, ¿no? Como proyectistas. Pensamos que hubiera sido bueno para ustedes y bueno para los trabajos, para los proyectos, que hubieran podido volver de alguna manera a estar en contacto con la presencialidad, digamos, de haber vuelto a la ciudad y de haber... No obstante, también entendemos que hay una situación y una realidad, hay un presente donde esa cuestión se ha hecho difícil, ¿no? En ese sentido también tenemos que felicitarlos que pudieron hacerse cargo durante estos 2 años y un poco más de estos trabajos y de alguna manera encontrar la manera de cerrarlos. El otro día hablando con el tutor de ustedes, me decía que los dos son muy buscadores, que han estado buscando permanentemente salidas para poder de alguna manera cerrar los proyectos. Nosotros como comisión consideramos que los proyectos están aprobados, pero que les faltó. Le faltó desarrollo en algunos casos, le faltó claridad en la idea inicial del planteo del proyecto, en otros, pero también entendemos que es muy complejo en el manejo virtual de un proyecto que va y viene, ¿no? y que está mediatizando permanentemente una pantalla. No decimos que no se puede hacer, decimos que es bastante más dificultoso que hacerlo de manera presencial. Hemos decidido que sean 2/6, las notas son notas buenas, nos parece importante, nos parece más importante en este momento que ustedes puedan ir pensando que pudieron cerrar una etapa, ser conscientes de que hay herramientas que todavía hay que ir a afianzar en esa etapa y puedan proyectar una vida a futuro, una vida profesional que nos permita ser conscientes de lo que hoy tienen y ser conscientes de que tienen que trabajar para que la formación pueda cerrar en lo que nosotros llamamos a veces un distinguido de PFC y demás. Pero hay que felicitarlos también, hay una consideración muy grande nuestra respecto de esta situación, de esta realidad de ambos, de esta distancia que han tenido que tener, y somos también conscientes de que todavía no terminamos de dimensionar el impacto que ha tenido la pandemia. Lo vemos en muchos estudiantes que vuelven a la presencialidad, que es como que la pandemia los aisló del proyecto de arquitectura, decimos nosotros cuando tenemos una reunión con Horacio, cuando elaboramos los trabajos. De manera tal que, bueno, esto es para felicitarlos también, es para felicitar al tutor y lo trabajoso que es seguir los trabajos de esa manera y augurarles una vida profesional exitosa, que sé que lo van a hacer. Una de las condiciones que rescataba el tutor de ustedes eran que eran buscadores, ¿no? Que eran personas que eran inquietas. Bueno, a veces los proyectos hay que volverlos a pensar desde el inicio, ¿no? A veces en el desarrollo del proyecto las ideas se desdibujan. Nosotros en el caso tuyo, Fernando, nos cuesta mucho también, por eso ahora ya hemos mermado esa cuestión, nos cuesta mucho tomar trabajos que han sido desarrollados, han sido iniciados en otro taller. Pero bueno, no obstante lo hacemos. Ahora hemos desechado la posibilidad de seguir trabajos de otros talleres porque nos damos cuenta que
es perjudicial, digamos, ¿no? Nos cuesta a nosotros, no vas a mandar a un trabajo a que vuelva a empezar, así que, o que repaute sus objetivos, ¿no? De eso se trata. Pero, ¿puedo? Sí, podés intervenir, Alejandro. Intervención. Yo voy a ser muy sintético, pero me parece que tienen que tener muy claro de acá en adelante que el trabajo final de carrera es una excusa para integrar conocimientos adquiridos a lo largo de todo el proceso de formación y que ustedes lo han logrado el objetivo de integración, una integración que podría haber sido mayor, sí, podría haber sido mucho mayor, más sofisticada, pero como decía muy bien Vero, también hay que reflexionar si la pandemia no fue la causa principal de esa falta de mayor integración. En ese sentido, yo les propondría que traten de buscar permanentemente la formación permanente a lo largo de su formación profesional, que esto no termina acá, esto es un escalón más, y que busquen esta integración permanente, o sea, de que no tomar los temas como temas burocráticos, ¿no? Es decir, bueno, cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto, sino hacerse cada vez más preguntas, que los va a hacer cada vez mejores arquitectos, aún estando lejos de los centros de formación. Y en ese sentido me parece que Vero plantea muy claramente que algo que decía el tutor, que ustedes tienen esa semilla plantada, o sea, de búsqueda, ¿no? Entonces en ese sentido van a lograr muy buenos objetivos, así que lo felicito. Sí, yo también quería decir algunas palabras. En el caso de Rosario, en realidad es totalmente posible, la idea está muy bien planteada, realmente la necesidad de generar estos lugares, o sea, el proyecto como una fábrica de proyectos, ¿no? El título se me gustó mucho. A mí me ha tocado estar ahí en tu ciudad, en Río Grande, trabajé sobre el hospital, sobre el máster plan del Hospital Central, y realmente lo que le falta a la ciudad es escala urbana, ¿no? En lugares que te acojan sobre todo ante esa intensidad de la naturaleza, del clima, del viento, y quizás el master plan no genera esa escala necesaria humana, ¿no? Cuando uno, es como que había que armarse como un pequeño pobladito ahí adentro, los edificios están como sueltos, ¿no? Me imagino en otro clima. Y por el otro lado, me parece muy bien también la utilización de la madera, pero quizás utilizada de manera todavía no entendida como el sistema. Pero son posibles, pero son anteproyectos, no proyectos. Eso es un poco lo que decíamos también con Nelly. O sea, y por el otro lado, son anteproyectos a un nivel germinal, posible desarrollar, pero no están, digamos, la profundidad de un proyecto arquitectónico. Seguramente cuando lo proyectes, verás un poco la dificultad de climatizar, ese que sacar caja con 3 alturas, seguramente el aire caliente se va a quedar en el hielo ahí, ¿no? Me acuerdo del hospital, cuando trabajé en el hospital de Río Grande, y ese gran techo de chapa que tiene el hospital y todas las instalaciones adentro de ese techo, que tampoco era de madera, era metálica la estructura, porque también estamos en un país donde la tecnología también se mueve, inclusive la madera tampoco debe ser hecha en Argentina, debe ser hecha en Chile, quizás eso vos proponés. Pero es posible, me encantó la idea, y esa idea de fábrica de proyectos me parece que es una como retórica, como metáfora, no necesariamente tiene que hacer la forma de una fábrica del edificio, es una fábrica de proyectos productos. Y en el caso de Fernando, decíamos, y yo lo comparto, que es más una investigación, ¿no? Es una investigación interesante, y yo te recomiendo aplicar este sistema en tu ciudad. No sé si estás en Esquel o estás... porque es muy interesante, porque si uno ahora pone en crisis a los códigos de construcción, y lo que vos proponés es una metodología para transformar la ciudad en un código morfológico, no un código abstracto. Y ojo, que hay siempre una disyuntiva que tuvimos en que se llama proyecto final de carrera o trabajo final de carrera. Entonces, lo tuyo quizás esté más cerca de los que piensan que tiene que ser un
no, porque el proyecto es una de las tantas actitudes que tiene el arquitecto. Y bueno, y eso es un debate que está en la facultad también. Si una investigación urbana no puede ser también un trabajo final de carrera, pero lo que se pide es un proyecto final de carrera y la resolución de una pieza a un nivel de proyecto, que es lo que le falta al edificio, ¿no? Cuando vos entras en el edificio, también el edificio queda, es posible, la manzana, como la propuesta, es muy interesante. Yo te propongo trabajar en Scale, con las morfologías de Scale, con las ideas de edificio libre, de cómo podrías incorporar a esta complejidad morfológica, transformándola en una especie de código urbano, ¿no? Me parece que eso lo seguiría totalmente. Por eso que los vemos en los dos proyectos como en estado embrionario, pero posible. Nelly y Horacio No, yo me quedo con la última frase que acá comentaba recién. Los dos están encarrilados, bien direccionados, quizás empezando el camino, pero no es que tienen que ir para el otro lado, sino para la misma dirección y el mismo sentido, desarrollarlo más. Así es que es posible estar, son posibles ambos de completar o de desarrollar lo que plantean en un estado, sí, embrionario, pero es posible, que eso un poco es lo importante, ¿no? Porque cuando ya de entrada se plantea algo que no es posible, bueno, ya es más complicado. La dirección y el sentido está, ahora hay que recorrerlo. Y los felicito a los dos por el esfuerzo. Y por esto que dijo Verónica, ¿no? No es sencillo transitar en el aislamiento que todos tuvimos, pero que a ustedes encima ha sido un aislamiento, digamos, de distancia. No es sencillo, así que felicitaciones. Nada, sí, lo único que quiero sumar es a lo que ya se dijo, que piensen que en realidad ahora el camino comienza, no termina, ¿no? Porque la vida profesional es una poderosa impiadosa maestra, con lo cual ahora sí van a tener que enfrentarse, Dios quiera, a problemas reales, con soluciones tecnológicas que deberán ser posibles y pensar mucho en las herramientas teóricas que seguramente tienen y que les dio la facultad para insertar piezas arquitectónicas en entornos urbanos de maneras reales, posibles, y pensar en realmente qué le está dando sus proyectos a las ciudades donde se integran, que son obras de arquitectura, pero que tienen siempre una tensión y una doble búsqueda en resolver programas funcionales, pero también dejarle a la ciudad algo en la cual esas piezas arquitectónicas están posadas o insertadas. Así que yo creo que a partir de ahora todas esas cosas tienen que empezar a jugar también un pensamiento importante, ¿no?, en sus carreras. Los felicito también por el esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias para la comisión evaluadora, Nelly Lombardi, Horacio Caride, Alejandro Casas, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro que ha sido la comisión, por cambiar pareceres, por aportar. Nuestra reunión privada fue una suma de aportes que en definitiva nos ayuda a todos, ¿no?, a después dar un paso adelante. Y a ustedes los felicito, un reconocimiento que hacemos desde el taller, y les auguro un buen futuro, ¿no? Hoy hay muchas posibilidades de seguir formándose. A veces los tiempos cuando uno cursa no son suficientes, pero bueno, hay una interdisciplina también que los está esperando, ¿no?, para
poder ganar y hacer esa red que ayuda a construir un proyecto de manera integral. Por mi parte, me despido y les agradezco. ¿Quieren decir alguna cosa? Tienen habilitada la palabra, Rosario y Fernando. Muchas gracias por las devoluciones, y sí, totalmente, el hecho de estar por ahí alejados imposibilita un poco esto de tener sobre todo el ida y vuelta con el ayudante que sirve mucho, porque a veces uno tiene, sí, como mucha información y bajarla es complicado. Uno intenta hacerlo con pares por ahí, pero a veces sí, es necesario esta bajada y decir, bueno, hasta acá y de acá en más y así. Pero Sí, bueno, también agradecer. Y bueno, y también sí, es una realidad de cómo se perdió el tacto en estos años, que bueno, el comienzo de la formación del primer año como estudiante, toda la vivencia dentro de la facultad y el acompañamiento del día a día, tanto de los profesores como de los compañeros, eso se siente, por más de que tenemos estas herramientas de virtualidad, pero bueno, esas sensaciones son un poquito más duras, digamos. Pero bueno, igual siempre estuvieron presentes, así que le agradezco. Valoramos mucho el esfuerzo que han hecho, sabemos que han hecho un gran esfuerzo. Y lo valoramos. Gracias, Luis. Suerte, chicos. Mucha suerte. muchas gracias. Suerte.